Mira, mira qué cosa más curiosa. Después de la perestroika con Gorbachev en Rusia, una millonada de judíos rusos empezaron a emigrar a Israel. Y un % alto de esos judíos rusos come cerdo. ¿Por qué? Porque en los lugares donde vivían en Rusia, el animal que más le convenía para sobrevivir era el cerdo. Porque se acostumbra a montones de ambientes para desarrollarse, porque una celda te para un montón de cerdos de un cantazo, porque se consume casi todo lo que el cerdo es, y entonces es barato. Es barato. Sí. Y entonces pues se quedaron con la costumbre. Y la realidad es que nosotros aquí heredamos eso de los españoles. Okay. El cerdo no es un animal natural de Puerto Rico. Oh, qué interesante. No. O sea, los españoles trajeron el cerdo acá. El cerdo no es natural de aquí. No. Y el alto consumo es por la cultura española. Sí, no. Tú me dices a mí la jutía o la jutía, que es casi como si fuera un pequeño castor. Como un hámster más grande. Todavía hay en Puerto Rico. Eso se lo comían los taínos. Eso sí es de aquí. Pero el cerdo, ni el caballo tampoco. Eso vino con los españoles. Interesante. La historia que me acabas de hacer de las fiestas de la calle San Sebastián. Sí, mira. ¿Cuál es el contexto? Aquí dice San Sebastián, el de Narbona, Galia, Imperio Romano, 256 después de Cristo. Es un santo venerado por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Fue soldado del ejército romano del emperador Diocleciano, quien, desconociendo que era cristiano, llegó a nombrarlo jefe de la primera corte de la Guardia Pretoriana Imperial. Él nació en Narbona, entonces parte del Imperio Romano, actualmente Francia, en el año 256 después de Cristo, pero se educó en Milán. Cumplía con la disciplina militar, pero no participaba en los sacrificios paganos por considerarlos idolatría. Como cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, visitando y alentando a otros cristianos encarcelados por causa de su religión. Acabó por ser descubierto y denunciado al emperador Maximiano, quien lo obligó a escoger entre su condición militar y su fe religiosa. Sebastián eligió seguir siendo cristiano. Decepcionado, el emperador lo amenazó de muerte, pero Sebastián se mantuvo firme en su fe. Enfurecido, lo condenó a morir. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron en un poste y lanzaron sobre él una lluvia de flechas, dándolo por muerto. Sin embargo, sus amigos se acercaron y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene, esposa de Cástulo, que lo mantuvo escondido y le curó las heridas hasta que quedó restablecido. Sus amigos le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero Sebastián se negó rotundamente. Se presentó ante un emperador desconcertado, ya que lo daba por muerto, y le reprochó enérgicamente su conducta por seguir a los cristianos. Maximiano mandó a que lo azotaran hasta morir, y los soldados cumplieron esta vez la misión sin errores, tirando su cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián. Murió en el año 288 después de Cristo. Para todo efecto práctico, fue un mártir. Es un mártir, sí, un mártir. Y si hay descendientes de ese hombre hoy, ven cómo se celebra a gente tirar en la calle, a medianoche en la calle de San Sebastián. Es lo que me frustra, porque la intención de la fiesta es buena. Recordar gente que dio su vida. Reconocer por la fe. Por la fe. De hecho, nosotros recordamos, por ejemplo, ¿por qué celebramos el Viernes Santo? Que es parte de nuestra fiesta. Recordación. Porque recordamos nuestro maestro y también celebramos el Día de Resurrección. Entonces, ¿cómo el sistema va cambiando la intención? Y muchas veces la gente decide, pues no voy a celebrar, ceden, ¿verdad? Yo creo que es saludable que nos tomemos el tiempo de cada vez que veamos una fiesta, buscar el porqué. Ahora, yo mirando este escenario de lo que es Sebastián de Milán,
miro el escenario distinto. Me gustaría preguntarle a los que van allí, ¿tú entiendes por qué es esto? Ajá. ¿De dónde nació esto? Y estoy seguro que mucha gente repensaría muchas cosas si entendieran el propósito. Lo que comenté ahorita con relación al cerdo, yo lo practiqué hace unos años atrás, antes de María. Mis nenes me preguntaron, y yo les dije, bueno, la Biblia habla de la Pascua, la Biblia habla de que tomaban un cordero y se lo comían completito. Y cuando me preguntaron con relación al cerdo, yo no supe contestar. Yo sí sabía que la Biblia declaraba el cerdo como inmundo. Pero ¿por qué llegamos a esa costumbre? Yo le dije, mira, yo no tengo los detalles en ese momento, pero vamos a hacer algo esta Navidad. Vamos a cambiar el cuadro. Vamos esta Navidad, en vez de celebrar con un cerdo, vamos a buscar un cordero. Y así lo hicimos. Aquí en Puerto Rico usted puede conseguirlo. Obviamente, el cerdo te va a dar mucha más carne, más económico, más barato, como dice Miguel. Sí. pero la verdad es que cuando uno mira el escenario del cordero, mis hijos presenciaron conmigo el momento donde se mató el cordero, el detalle de que el cordero no se queja. En muchos de estos detalles, de hecho, tengo un pandero todavía al día de hoy que tiene el cuero de ese cordero, porque el cuero lo trabajamos y lo usamos en un pandero de plena. Pero la importancia, Dios establecía las fiestas y decía, por esto, y vas a matar un cordero y vas a hacer esto y esto y esto. La fiesta era el pretexto para eternalizar de generación en generación la enseñanza del suceso. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué celebramos esto? Porque Dios nos sacó, éramos esclavos. Nuestros hijos viven en un Puerto Rico distinto. No tienen idea de las cosas que hemos vivido. A mis hijos yo les decía, tú no sabes la libertad que nosotros tenemos de tocar plena hoy en la iglesia. Tú no sabes lo que ha costado. Yo tuve amigos que los botaron de las iglesias por sacar una guitarra eléctrica o una batería. Cuando yo era joven me dijeron, si vas a tocar batería, tócala en el baño. El pastor de la iglesia. Wow. Entonces hay libertades que tenemos que no las sabemos. ¿Cuántas cosas de la cultura debemos mantener vivas? Porque así a prima facie, yo llevo 33 años en Cristo y lo único que recuerdo que es mandamiento bíblico, obviamente, que todavía celebramos es la Santa Cena. ¿Verdad? Donde se comparte el pan, donde se comparte, que acá es juguito de uva. ¿Qué otra cosa nosotros celebramos que pudiésemos celebrarlas y no lo hacemos porque nos parece idolatría, nos parece que no está vigente? Lo único es eso, Magdiel, la Santa Cena. La parte cristiana. Ajá. Sí, porque es una conmemoración que se estableció para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la promesa de su regreso. Exacto. Y cada vez que hace esto, hacerlo en memoria de mí hasta que yo regrese, ¿verdad? Es la única. Es la única. Es la única. El bautismo, como parte de la ceremonial del nuevo creyente que ingresa, pero la fiesta como tal, la reunión, y no se celebra como se debería celebrar. La realidad es que la Santa Cena la estamos celebrando como una liturgia que le ha restado lo que originalmente era. La Santa Cena originalmente era una cena entre amigos. El diseño era para el hogar, no para la iglesia. Era el hogar, y en el caso de Jesús, con su grupo. Pero eso él lo hizo con sus panas. amigos. Son panas, una reunión de panas. Tú tienes 12 panas y te vas a reunir con ellos. Es decir, vamos a comer. Vamos a comer, porque para Cristo la mesa representa la igualdad, la justicia, la solidaridad, la empatía, el elemento de la esencia. O sea, que si tú buscas en el Evangelio la experiencia de Cristo en la mesa, te vas a dar cuenta de una secuencia de eventos donde Cristo los trabaja. Cristo le predica prácticamente con su testimonio a Zaqueo, sentado comiendo con él. Cristo ministra a la mujer sirofenicia, estando sentado en una mesa. Entonces Cristo viene a la mesa con sus discípulos. Aquí estamos de igual a igual. Al punto que dice un comentarista, si tú quieres de verdad imitar a Cristo, intenta sentarte en la misma mesa a comer con el que te va a traicionar.
Que significa perdón también esa Sí, mesa. perdón y entendimiento. Este falló, el diablo se le metió adentro y me va a traicionar, pero siéntate y come conmigo aquí. No sé. Wow. Para no corte mucho tiempo. Los asientos se distribuyen de 3 en 3. Una mesa en forma de una mesa romana. Sentados en el piso porque no hay sillas, son cojines. La mesa tiene un alto más o menos de 2 pies y medio, posiblemente, como mucho. Y entonces sirven pequeños platitos para cada 3. Aquí está la aceituna, aquí está el hummus, aquí está el cordero, aquí está la ensalada, aquí está el pampita y ahí 3. Entonces, ¿qué 3 comen en el plato de Cristo? Juan, que está a uno de los lados, porque por eso Pedro le dice, pregúntale quién es el que nos va a traicionar. Entonces Pedro le pregunta a Juan para que le pregunte a Cristo. Así que Juan está aquí. Entonces, ¿quién Eso es? suena familiar, ¿verdad? Mira, ¿quién Eso preguntará a este? ¿Quién es? Uno de ustedes me va a entregar. Anda, Sirete, pregúntale, tú que estás ahí al lado, pregúntale. Entonces, al otro lado, ¿quién está? Judas. Porque Cristo dice, el que moja su pan en mi plato. Mantiénalo ahí. Aquí, no es ese diseño renacentista de Da Vinci que lo pone en la esquina allá abajo con la bolsa en la mano. No, Judas está al lado de Jesús. Eso te iba a decir, el Por eso es dilema que él que dice, hay y dónde estaba Judas, que lo pone en una Al esquina lado. y no, estaba al lado de Jesús. Por eso es que todavía ellos no saben ni quién Ajá. es, porque Cristo cerca le dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Si se lo grita desde allá abajo, todo el mundo sabe que es él. Sí, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Wow. Uy. Sí, esa pintura, ¿y por qué no la corrigen? Porque la hizo. Ay, los artistas y su forma de ver las cosas. Ay. Pudiese una vez escuchar al doctor José Batista decir que la Santa Cena era para que yo, papá y esposo, con mi familia compartiendo, pudiésemos conmemorar precisamente el sacrificio de Cristo, su futura resurrección. Que el diseño original era para celebrarlo en la casa y no en la iglesia. Hechos 2, versos del 42 en adelante. Pues eso es así. Y partían el pan con alegría y sencillez de corazón, dando gracias a Dios todos los días. ¿Dónde estaban? ¿En la En casa? la casa. Y Dios añadía a la El que lo iglesia. haga, y dice, pero tengo la impresión de que el que lo haga en la casa ahora y no en la iglesia. No, es yo, te voy a- un lío, no, puede ser yo- bien yo- lindo. pues yo les voy a decir algo para que lo sepan, sin decir la iglesia, pero hay una iglesia donde el pastor le envía a sus miembros en una bolsita la Santa Cena para que ellos la hagan en casa En con la su casa. familia. Pues, está más bíblico que eso, ¿no? Exactamente. Y los domingos me consta de familias que se reúnen a la Santa Cena porque ya tienen lo que se les envió. Wow. Pero Y tengo esa- una amiga que me está escribiendo, perdón, que me dice que recuerde también que hay iglesias que celebran el lavatorio de los pies. Ajá, claro. Claro. Llegan con Muchísimo. su palangana y, Sí, ¿sabe? Y ahí sí, se sí, escoge sí. cada cual. Y hay iglesias que hoy le están diciendo a los miembros de la iglesia, el domingo que viene vamos a celebrar Santa Cena, cada cual traiga su pan y traiga su copa. Pero ya no se lavan los pies. Ahora no se puede lavar los pies porque está todo el mundo contaminado con la cosa esta. Pero te quiero decir que en una reunión que yo estuve diversa de gente cristianos, de descendientes de irlandeses, de descendientes de indios americanos, que todos estudiantes de teología y ningún pastor. Dijimos, mira, estamos en Israel, vamos a celebrar la cena. Y alguien dijo, chicos, que aquí estamos todos diferentes. Y alguien dijo, mira, loco, esto lo estableció un judío. Abrió la mesa a medio mundo. Yo no soy quien para prohibirla. Vamos a buscar pan, vamos a buscar vino, vamos a traer comida. Nos sentamos aquí todo el mundo, damos gracias, compartimos, comemos, porque esa era la verdadera cena. Wow. Wow, qué Y poderoso. Cristo invitado en nuestra cena. Y lloramos, compartimos, nos reímos, nos abrazamos. Eso es una cosa espectacular. Porque el ego muere en la actividad. Exacto. ¿Y quién se supone Todos que somos dirija iguales. esa Santa Cena Cualquiera. en casa? Cualquiera. El hijo puede. El hijo puede dirigirla. Pero entonces, ¿por qué en las iglesias los nenes tienen que tener cierta edad? No todos los niños participan de la Santa Cena. Porque tenemos lo que se llama la experiencia de fe y la experiencia de la liturgia. Ajá. Y la liturgia ha seguido una estructura tradicional de costumbre y no se sale de ahí. Pero esto
la liturgia no impide que yo lo celebre con libertad. Wow. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir a un ser humano, usted no puede celebrar la Santa Cena? Ah, no, porque está en pecado. Y yo estoy santo. No está en pecado, que pida perdón y participe. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros imponiéndole a los demás lo que Cristo nos ha impuesto a nosotros? Y precisamente, Magdiel, esa es la línea que trato de traer, que nosotros hemos puesto gringolas, hemos puesto restricciones a la celebración de la gente. ¿Y quién me dice a mí que una persona que esté cantando, tocando un tambor, tocando un pandero, bailando con alegría para agradar a su Dios, quién me dice a mí que está mal? Yo viví una experiencia hace muchos años que me marcó. Fuimos a un congreso de Marcos Sweet. Yo pertenecía a un concilio que en aquel tiempo era bien estricto, pero estricto que para nosotros, y lo digo con mucho respeto, los pentecostales estaban descarriados. Era a nivel de que manga larga, pantalón, no podías usar maones porque eso era pecado. 15,000 veces. Velo, Exacto. velo, ¿ok? 7 veces. Y me invitaron a este congreso de 115 Marcos veces. Sweet. Y llegué allí y está Marcos Sweet cantando, estoy hablando hace muchos años, más de 30 años atrás. Y de pronto está esta muchacha trigueña con sus trenzas, como muchas trenzas, pantalones. Y ella está brincando y bailando, y brincando y bailando. Y yo la miro y en mi mente yo dije, pero mira no sea bochona, qué pecadora. O sea, uno rápido. Porque esa fue la escuela. Interesantemente, me quedé con esa imagen. Yo dije, esta gente son unos descajeados. Tú sabes, porque lo correcto es que nos postremos y hay que llorar. O sea, la celebración no es parte de esto. Wow. Pasó el tiempo, como mes y medio para ser exacto, y de pronto a nuestra congregación llega esta persona buscando. Yo pertenecía a un grupo, se llamaba Adoram, estoy hablando de unos cuantos años, ¿no? Eso fue antes de tocar con peregrinos y extranjeros, y llega esta persona y cuando yo la miro la reconozco. Esa fue la que estaba en el congreso y ella fue a la iglesia buscando al grupo de música para invitarlo a una actividad. Mira eso. Cuando me entero, yo la miro, la detecto rápido. Digo, esa es la que baila En la carne. en la chuleta. Y cuando se acerca, que habla con el director, yo me acerco y escucho la conversación. Mira, tengo una fiesta que quiero hacer y quiero que ustedes vayan. Y yo tenía ya este prejuicio en mi cabeza, ¿verdad? Cuando llegamos a la fiesta, era en el pueblo de Florida, cerquita de Manatí. Y ella tenía un hogar de niños huérfanos con SIDA. Wow. Mira. Y ella sostenía a esos niños de su dinero porque el gobierno no le daba dinero para sostenerlo. Ella cuidaba, eran 5 niños, creo que eran 2 niños y 3 niñas, pero todos estaban al cuidado de ella y otra persona que le ayudaba. Y cuando empezamos a tocar, el Señor me cogió a mí en la batería. Yo estaba llorando como un nene chiquito, porque la religión pura y sin mancha, la religión pura y sin mancha es tomar cuidado de los huérfanos y de las viudas. Y yo cogí galletas ese día, porque yo juzgué la alegría de ella de estar en un lugar con hermanos en la fe, celebrando, bailando, pero no conocía la intención y lo que había en el corazón de esa mujer. Y ese día eso cambió mi mente, porque caras vemos, corazones no sabemos. Hay gente que adora al Señor con libertad y yo disfruto los momentos solemnes, pero también creo que el evangelio es un evangelio de alegría, de gozo, y uno puede gozarse en el Señor. Poderoso. Cristo. Tenemos 30 segundos para el cierre, Mario. 30. Tengo un cliente ahí, llevamos casi 45 minutos aquí, papá. Entre la fiesta y la cultura, espectacular ha estado esto. Buenísimo, buenísimo. Agradezco este tiempo, esperando que en estos próximos días que se acercan, no te olvides de las intenciones de la fiesta. Amén. Y celébralas con tu familia. Dale gracias al Señor por todo lo que tenemos. El Señor ha sido más que bueno. Yo escucho las historias de lo que pasa en países cerca de nosotros y me marca, porque somos una isla bendecida. Y además de esta acción de gracia, mira la Navidad con gozo. Enséñale a tus hijos que la Navidad no es un regalo, la Navidad es el nacimiento de Cristo en el corazón del hombre. Y yo sé que todo esto va a levantar tu espíritu. Y no importa lo que esté pasando, podemos celebrar siempre a Cristo.
Yes. Wow. El Qué que lindo. tenga un corderito, escríbame en rutajc@gmail.com. Le voy a decir a mi cuñado que siempre hace un lechoncito asado que haga un cordero. Eso Pero es. Yo esa tengo- parte no se profundizó, la del lechón. Mira, yo Hay tengo, gente atribulada. yo tengo una crianza, Claro, pero, sí, pero- claro. tengo una crianza, pero son mascotas. No, de verdad. De la finca son mascotas. Mira, Tú no lo Sí, lo- vendes para ser sacrificado. No, los corderos, no, bendito. No, Ricos que son. Rico, eso no, Muy son- chiquito. Una Es chuleta una- de cordero con salsa de eso. menta. Un jairo. es un animal carne de tan, cordero. tan, tan Son bonito 10 y tan pesos. noble. Son 10 Ajá. pesos. Sí, bien lindo. Mira, Sí, son bien. Pero El carácter. te lo pago doble. mira. Bueno, Juan, bueno. Juan, sigue Juan, comiendo bueno, vamos a hablar. lechón, deja el corderito. Algo que típicamente nosotros celebramos es que en las parrandas siempre hay un sopón, Ah, ¿verdad? Sí. Y hay una canción que hicimos en este año, que tuve la bendición de participar con Nicole Calderón, que se llama A Celebrar Hemos Llegado. No sé si podemos despedirnos ahí con está, esta ahí está, canción. ahí está, ahí está. Dale. Que la disfruten. Dios les Eso. bendiga. Amén, Gracias amén. por la Gracias, oportunidad. Dios bendiga. Arriba.